Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a continuar con el armado del motor. Y lo que vamos a hacer es colocarle la tapa de cilindros. Aquí ya la tengo toda preparada. Ya la estuve repasando, limpiando bien la superficie. Tengo preparado aquí los tornillos. Y aquí está el block para tener exacto la marca del punto muerto superior del motor para después cuando quiera ponerlo a punto. Puse acá una tablita de madera y la marqué con 3 líneas, así tengo exactamente el punto muerto superior del motor. Así que bueno, voy a arrancar a colocar, voy a limpiar las superficies y ya pongo la junta. Aplicamos el torque a los tornillos y después podemos ponernos a armar el caballete con las levas. Voy a repasar entonces primero la superficie para limpiarla bien. Voy a colocar la junta. Esta no hay manera de equivocarse el lado porque si colocamos así podemos ver que el agujerito del conducto de aceite aquí no coincide, entonces evidentemente va de este lado, esto va así, ahí coincide bien. Voy a limpiar también la junta. Coloco la junta entonces. Y a continuación voy a colocar la tapa. Voy a desplazar los cilindros del punto muerto superior. La tapa ya está bien limpita también, le pasé una servilleta con nafta, así que vamos a colocarla en su lugar. Aquí tengo los tornillos que van en la parte de atrás. Estos son los más cortos, van todos aquí en la parte de atrás. Para la colocación voy a lubricar las roscas y también voy a lubricar la parte de acá atrás de la cabeza, por el mismo motivo que lubriqué los tornillos de la bancada y las bielas, para que el torque que te marque el torquímetro sea el real. Y los más largos son los que van aquí en la parte de adelante. Ahí ya tengo los tornillos arrimados simplemente a la tapa. Ahora voy a empezar a hacer el apriete y esto se hace de adentro hacia afuera de manera circular. Primero arranco con un preajuste de 2 kilos y después al definitivo de 4.1. Vamos a arrancar entonces del medio, así de manera circular, hacia afuera. Arranco con la primera etapa de 2 kilos. Para llevarlo hasta 4,1.
Ya pasaron unos 10 minutos más o menos de que le apliqué el torque final a los bulones. Ahora voy a hacerle una pequeña repasada nomás para corroborar de que estén todos bien y terminamos con la puesta de la tapa de cilindros. Por supuesto, la verificación la hago en el mismo orden que lo hago cuando aprieto los tornillos, ¿no? Listo, ya terminé. Yo hice exactamente lo que hice el manual de mecánica Fiat que yo tengo, que dice aplicar 2 kilos en una tapa y después 4, que hay que girar 90 grados, otros 90, no. El manual que yo tengo no dice eso, así que yo voy a respetar así. Está verificado todo, tiene 4,1 kilos. La primera vez que armo un motor, así que bueno, crucemos los dedos y esperemos que salga todo bien una vez que este motor esté funcionando. Voy a pasar a colocar ahora el caballete con el árbol de levas. Para la colocación del caballete entonces tengo aquí todos los botadores que yo ya los había etiquetado previamente para saber en qué lugar va cada uno. Tenemos aquí el primero, que es escape, el segundo, que es del cilindro 1, admisión, y así sucesivamente. Tengo todos etiquetados, así que lo vamos a sacar aquí de los envoltorios estos. Los limpiamos un poco con una servilleta con nafta, lo colocamos todo. Lubricamos aquí los resortes, las partes, y pasamos a la colocación del caballete con la respectiva junta. Voy a lubricar a cada uno aquí por la parte externa del cuerpo del botador y lo voy a ir colocando en su lugar respectivo en el caballete. Disculpen que no corrijo el ángulo de la cámara, lo que pasa es que estoy lleno de aceite, así que no puedo andar manipulando mucho. Ahora tengo que pasar el apriete del caballete contra la tapa. Voy a lubricar los tornillos también. Bueno, ya arrimé los tornillos, ahora voy a ajustarlos un poco, lo mismo de adentro hacia afuera, y después le aplicamos un torque de 3 kilos. Voy a pasar ahora a la verificación de la luz de los botadores. Aquí para eso voy a lubricar la leva y los botadores. Voy a ir haciendo girar el árbol y voy a medir la luz en cada una de la zona de descanso de la leva contra el botador. Y bueno, para este caso, en este motor pide una luz de 0.50 para escape y 0.40 para las de admisión, así que vamos a pasar a corroborar eso y ya ponemos la tapita de arriba. No hay riesgo de que las válvulas toquen los pistones porque yo los había bajado, así que no hay problema con eso.
Entonces para la primera, que es de escape, vamos a buscar una sonda de 50. Bueno, estoy corroborando de que no estarían cumpliendo con las tolerancias, así que está muy justo. La de 50 no pasa por la de escape y ni la de 40 tampoco por la de admisión. Y estuve corroborando ya en alguna de las otras y sucede lo mismo. Así que lo que voy a hacer es volver a quitar el caballete y le voy a colocar la otra junta para conseguir esa diferencia de luz que me estaría faltando. Bueno, para la válvula de escape dijimos 0,50. Ahora sí, pasa medio justo, pero eso estaría bien. Vamos a pasar a la admisión. En este caso, 40. Muy bien, la de 40 pasa. A ver la de 45. La de 45 no pasa, así que estaría bien. Muy bien, ahí ya corroboré las luces de válvulas. Lo que sucedió fue que las de admisión, estas dos y estas dos, estaban bien. Es decir, la galga de 40 entraba demasiado apretada y ya bueno, la de 45 directamente no entraba, así que está bien. Y en cuanto a las de escape, me variaba un poco, esta pasaba hasta la de 55. En ningún caso entró la de 60, por suerte. Pero sí, en esta pasaba la de 55 y en esta también. Así que bueno, dentro de todo está dentro de las tolerancias, 5 milésimas está bien. Así que bueno, si no hay que corregir, corrigiendo las pastillas. Pero eso es algo que se puede hacer, o sea, el auto así como está va a funcionar bien. Después puedo ir a algún mecánico o algo donde podamos hacer la regulación cambiando las pastillas y tener la luz adecuada. Pero por ahora como está, conseguí una luz que está dentro de las tolerancias según el manual. Así que bueno, re bien. Vamos a hacer la última parte, voy a colocar la tapita de arriba y con eso terminaríamos con el montaje de la parte superior del motor. Bueno, lo primero que voy a hacer es dejar el árbol de levas con la posición de ataque de la leva de admisión. A ver, ahí donde empieza a atacar a la válvula. Aquí va esta junta de corcho, así que bueno, esto también al igual que el del cárter hay que tener cuidado de no apretar demasiado.
Para no estropear la junta, colocamos la tapita. Muy bien, gente, ya terminé de armar todo lo que sería la parte principal del motor. Me falta colocar, bueno, los accesorios, bomba, alternador, acá el termostato. Pero ya terminé de armar el motor, me encanta el color. Así que, bueno, espero que este proyecto lo tenga tan manija a ustedes como a mí. Hasta acá voy a dejar el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, déjenle un like, no olviden de compartirlo. Suscríbanse a mi canal si es que están viendo este video y aún no están suscritos. Bueno, nos vemos la próxima, gente. Chau, chau.